Queremos encontrar el volumen del sólido. Con cada cara en X es un triángulo con una base de 4 pulgadas, como vemos aquí, y una altura de igual X cuadrado graficado aquí en azul sobre el cierre integral de 0,2 a lo largo del eje X. Por lo tanto, si tomamos una rebanada de este sólido, y las caras son perpendiculares al eje X, podemos determinar el volumen utilizando este div integral aquí, donde A de X sería el área de cualquier cara. Así que el volumen es igual al diferente integral de A de X, integrado con respecto a X de A a B. Para ayudarnos a configurar nuestro pensamiento integral, encontremos primero el volumen aproximado de una sola rebanada, diga esta rebanada amarilla aquí. Para determinar el volumen de esta rebanada determinaremos el área de la cara, y luego multiplicarlo por el espesor, que sería delta X. Aviso, como la cara es un triángulo donde el área de un triángulo es igual a 1,2 veces base altura. Para encontrar el volumen primero encontraremos el área de la cara, que sería 1,2x la base, que tiene una longitud de 4 unidades o en este caso 4 pulgadas. Así que tenemos 1,2 por 4x la altura, que sería esta longitud aquí. Aviso, como esto es determinado por el valor de la función y igual a x cuadrado, así que la altura sería x cuadrada. Esta es el área de la cara o A de X, pero nuestro objetivo aquí es encontrar el volumen de la rebanada. Así que multiplicaré el área por el espesor, que es delta X. Así que esto sería el volumen de una sola rebanada y, por lo tanto, el volumen de un sólido sería aproximadamente igual a la suma del volumen del número de rebanadas que determinamos para encontrar, que sería la suma de A de X sub y X delta X sub y la idea es, si dejamos el número de rebanadas enfoque infinito, sería igual a este diferente integral aquí. Así que podemos decir que el volumen real del sólido es igual al integral de A de X, que otra vez es el área de cualquier cara, que sería 1,2 por 4x cuadrado, o solo 2x cuadrados integrados con respecto a x de 0,2. Así que el antiderivado sería 2x al 3 grados, dividido por 3 o 3x al 3 grados. Evaluamos esto en los límites superiores e inferiores de integración. Tenemos 2,3 por 2 cubierto, 2,3 por 0 cubido. Así que esto nos daría que, 2,3 por 8, 8,1, 2,3 por 0. Así que esto sería 16,3. Que es una línea de un sólido en el integral cerrado de 0,2, pero las unidades son pulgadas. Así que escriba esto como 16 tercios de pulgadas cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.